bienvenidos. Bien, contentos, con paz y gozo en su corazón. Qué bueno, pues sean todos bienvenidos este domingo 4 de agosto del 2024. La Iglesia Comunitaria de Somi les da la más cordial bienvenida. Y pues listos para estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver, abran sus Biblias por favor, hermanos, en el Salmo 91. Salmo 91. Vamos a tener un breve mensaje, ¿verdad? Y vamos a tomar como base este salmo. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Amén. Qué bueno. Muy bien, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su esperanza, su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a desarrollar el mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya, nos corrija, Señor. Ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, tu consejo tan sabio, Señor, que es tan importante para nuestras vidas. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues qué hermosas palabras que escribió el rey David en este Salmo 91, en el cual podemos darnos cuenta, mis hermanos, que encontramos la fe, la esperanza y la seguridad en Dios, ¿verdad? Yo te invito a que lo leas con calma, detenidamente. Obviamente no lo vamos a estudiar el día de hoy de una manera muy detenida, muy profunda, pero sin embargo, mis hermanos, podemos darnos cuenta de la seguridad que hay para el cristiano, para el creyente, para el Hijo de Dios, cuando pones tu confianza y tu fe en el Señor. Cuando realmente le pones en sus manos todo lo que tienes, toda tu vida, tu familia, todas las cosas que te rodean, las pones en Dios, podemos ver que hay seguridad y confianza en Él, ¿verdad? A lo largo de esta serie que hemos ido desarrollando del mensaje a las 7 iglesias, hemos visto cómo el Señor ha elogiado, ha aprobado muchas cosas buenas de las iglesias, ¿verdad? De los cristianos, de los líderes, de los pastores. Cosas buenas, tienen buenas obras, han desarrollado habilidad para discernir, ¿verdad? Hacen buenas campañas, salen a dar testimonio, etcétera. Hacen muy buenas cosas y el Señor Jesús se los aplaude, se los elogia, se los aprueba. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo el Señor Jesús ha reprendido, ha recriminado a la iglesia, ¿verdad? Es decir, a los pastores, a los líderes, a los congregantes. El Señor Jesús les ha reprochado por presentar o por mostrar una actitud y un comportamiento que está muy lejos, pero muy lejos de lo que realmente el Señor le exige a sus discípulos. Entonces, hemos contemplado a través de este estudio de las 7 iglesias hasta el día de hoy, hasta el momento, cómo personas que se proclamaban cristianos, personas que se decían ser cristianos, personas que se decían ser discípulos de Cristo, dejaron su primer amor. ¿No es así? Eran cristianos, eran líderes, pastores que se decían cristianos, discípulos de Jesús, y dejaron su primer amor. Otros se inclinaron al mundo, a las cosas del mundo, pensando que podían ser amigos de Dios y ser amigos del mundo, ¿verdad? Ir a la iglesia, alabar a Dios, aplaudir, alzar sus manos, pero saliendo de la iglesia, comportarse totalmente como una persona mundana que no conoce a Dios. Sí, hemos visto también a lo largo de estos estudios personas, cristianos, líderes, pastores, que se volvieron extremadamente tolerantes,
tolerantes y aceptaron en sus vidas, en sus iglesias, en sus familias, ¿verdad?, falsas doctrinas, falsos maestros, y lo que ha provocado todo esto es de que abandonaran a Dios, abandonaran al verdadero Dios y se fueran en busca de dioses falsos, se fueran en busca de buscar en otros lados, en ídolos, en dioses falsos, la seguridad y la confianza que solamente el Dios Altísimo, el Dios verdadero te puede brindar. Es por eso, mis hermanos, por lo que debemos mantener nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, el Señor, mi hermano, mi hermana, saca a la luz todo. Recuerden que Él escudriña la mente y el corazón. A Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos ocultar nada. Y el Señor sabe perfectamente bien nuestros motivos e intenciones. Entonces, el Señor saca a la luz, como lo hizo en todas estas iglesias que hemos estado estudiando. Saca a la luz, sí, tienes buenas obras, sí, predicas, sí, haces esto, haces el otro para la obra, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que te has vuelto al mundo. Tengo contra ti que sí, vas los domingos a la iglesia, pero después te comportas como alguien que no conoce a Dios. Sí, haces tantas cosas, pero tengo contra ti que has tolerado falsas doctrinas, que tienes una actitud como la de Jezabel, dominante, que quieres imponer tu autoridad. ¿Sí? Entonces el Señor siempre va a sacar a la luz las cosas escondidas de nuestro corazón y de nuestra mente, mi hermano. Entonces tenemos que realmente hacer caso a la palabra de Dios, escuchar con atención y mantener nuestra confianza y nuestra seguridad en Él a pesar de todo, ¿sí? Ahora, podríamos buscar muchos pretextos, muchos motivos para justificar nuestros hechos, ¿verdad? Muchos cristianos, muchas personas, ¿verdad? Como cuando Dios saca a la luz lo que hay en sus corazones, lo que hay en sus vidas, y comienza a sacarle a través de la palabra de Dios su comportamiento, sus pecados, ¿sí? Muchas personas justifican, encuentran motivos, excusas para justificar sus actos, ¿verdad? Y muchas de esas justificaciones las sacan de la palabra de Dios. Sí, muchos dicen, por ejemplo, es que seguimos viviendo en un cuerpo de pecado y es muy difícil no caer en la tentación, ¿sí? Otras personas, por ejemplo, dicen, nuestra carne es débil, somos débiles, nuestra carne es débil y es muy difícil, ¿verdad?, soportar y luchar y no complacer lo que mi carne y lo que mi cuerpo me pide. Otros dicen, por ejemplo, es que nadie es perfecto, es que todos pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Mucha gente saca pretextos, excusas de la misma palabra de Dios para justificarse. Y bueno, una cosa sí es cierta, ¿sí? Sí es cierto, seguimos pecando. Sí es cierto que vivimos en un cuerpo de pecado. Es verdad, nuestra carne es débil, ¿verdad? Sí es cierto, no hay justo ni aun uno. Es cierto que todos vamos a pecar, pero no por eso significa que siempre nos vamos a escudar en nuestra debilidad o en nuestra imperfección humana para justificar nuestros pecados, nuestros actos, nuestras decisiones, hermanos. Si no podemos estarnos justificando, porque Dios conoce todo. Dios nos ha dejado en su palabra sus consejos, sus decretos, su dirección, sus pensamientos, su sabiduría, todo eso plasmado en este libro que se llama la Biblia. Y Dios nos lo dejó con un propósito. ¿Cuál propósito? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios, fíjate, el hombre de Dios, el hombre, la mujer de Dios, el hombre y la mujer que ha confiado en Dios, que ha aceptado al Dios verdadero como su guía, como su Señor y su Salvador, ¿sí?, sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos haya dejado su palabra, su sabiduría, sus pensamientos en un libro? De que a través de su palabra, cuando la leemos, seamos perfeccionados día con día, seamos preparados, ¿sí?, que cada día el Señor te vaya moldeando, te vaya preparando para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones que se vengan a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, en tu trabajo, ¿sí? El Señor te va a ir perfeccionando, te va a ir preparando para toda buena obra. Pero esto es para los hombres y mujeres de Dios, los que han confiado en Él, los que caminan al abrigo del Altísimo, los que moran bajo la sombra del Omnipotente, a los que han puesto en Él su amor. ¿Me explico? Entonces, nuestro Padre que está en los cielos nos ha dejado su palabra, sus pensamientos, su sabiduría, para que pudiéramos conocerlo y entenderlo mejor.
Y en la medida que tú lo vas conociendo y lo vas entendiendo mejor, de esa manera podrás vivir, podrás pensar, podrás actuar conforme a su voluntad y en la fe, mis hermanos. ¿Sí? Primera de Juan 5:4, recuerden que dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Entonces, si tú naciste de Dios, si tú eres un hijo de Dios y has nacido de nuevo, tienes que vencer al mundo. Por eso ya no podemos justificar las cosas que hacemos en nuestra debilidad. Es que la carne es débil. Es que sigo viviendo este cuerpo de pecado. Es que todos pecamos. Es que no hay bueno ni a uno. Sí es cierto. Pero Dios nos ha dejado su palabra y a través de su palabra Dios nos la ha dejado para fortalecernos en esa debilidad que tenemos. Si Dios nos ha dejado su palabra para que podamos obtener sabiduría, inteligencia, para poder dominar esa debilidad, ese pecado que hay en nosotros y tomar buenas decisiones. Así que si tú eres nacido de Dios, tienes que vencer el mundo. Tienes que vencerlo. Y la victoria que vence al mundo, dice, es nuestra fe. Entonces, si somos nacidos de Dios, tenemos que vencer, ¿sí? Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hagan la obra, nos perfeccionen día con día, nos preparen para enfrentar la vida, ¿sí? Para enfrentar el mundo, para luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, por los ministerios, por la congregación. Entonces Dios nos ha dejado esta palabra, este libro, para moldearnos, ¿verdad? Para que podamos vivir conforme a su voluntad, podamos actuar conforme a su voluntad y podamos vivir por fe. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? O sea, ¿en qué está el problema de que los cristianos, por ejemplo, de las iglesias que acabamos de leer, o que hemos ido estudiando, si que eran cristianos, que conocían a Dios, que habían gustado de Dios, que habían conocido el poder de Dios, de repente dejan su primer amor? ¿Sí? De repente se inclinan por las cosas del mundo, siguen viviendo como en el mundo. ¿Sí? De repente se vuelven tolerantes, se aceptan todo y lo ven normal. ¿Sí? ¿A qué se debe? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no se ha producido ese cambio en algunos cristianos? ¿Sí? De ser diferentes, nuevas criaturas, de vivir, actuar, pensar, tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, y seguimos actuando y reaccionando igual que antes, cuando no conocíamos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué seguimos analizando la vida? ¿Por qué seguimos juzgando y calificando todas las cosas que nos pasan, que nos rodean, las situaciones que vienen a nuestra vida, y continuamos reaccionando con la misma inmadurez, ¿sí? Como lo hacíamos antes? ¿A qué se debe que muchos cristianos no cambian? Que no se ve ese cambio, pero dicen que son cristianos, ¿sí? Y no dudo que no crean en Dios, pero ¿por qué no se ve ese cambio? ¿Por qué no han podido vencer el mundo? ¿Sí? ¿Será porque tal vez Dios te habla, verdad? Porque la Escritura es inspirada por Dios y la Escritura nos redarguye, nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Es decir, Dios te habla 1, 2, 3, 4, 5 veces y el Señor te redarguye a través de su palabra, a través de los mensajes, y simplemente no escuchan. No escuchan con atención, no escuchan con inteligencia, ¿verdad? Vienen a la iglesia y así como llegan, se van y no hay un cambio, no reflexionan, no meditan, leen la Biblia simplemente porque pues hoy tengo que leerla, y se avientan un salmo, un proverbio, y ya como si nada, no lo analizan, no lo viven, no lo experimentan, no lo ponen en práctica, ¿sí? Y por eso, mis hermanos, mientras que no hagamos esto y no entendamos que tenemos que escuchar con inteligencia la palabra de Dios y razonarla y pensarla y aplicarla, no vamos a comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros y por medio de nosotros. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. ¿Sí? Dios te ha dado dones, ¿sí? Talentos. Tienes que usarlos, no los tienes que esconder. Tienes que desarrollarlos. ¿Sí? No puedes esconderlos. Tienes que desarrollarlos, conocer qué es lo que Dios te ha dado y usarlo para su honra y su gloria. Pero mientras que no escuchemos, mientras que no inclinemos nuestro corazón, nuestros oídos realmente a obedecer a Dios, no vamos a comprender lo que Dios quiere hacer contigo y por medio de ti. Dios quiere lo mejor para nosotros, mis hermanos. ¿Sí? O sea, Dios quiere realmente, dice la Biblia que los pensamientos de Dios son para bien, para nuestro bien y no para nuestro mal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez será nuestra fe, ¿sí? Tal vez será la fe
El problema, el por qué no logramos cambiar, no logramos vencer el mundo, no logramos realmente ver una transformación mejor, a otro nivel, en el que ya deberíamos de estar muchos. ¿Será acaso la fe? ¿Sí? Es decir, no le creemos lo suficiente a Dios como para confiar plenamente en Él y dejar todo en sus manos. Y por eso seguimos afanándonos, nos seguimos preocupando, queremos tomar las decisiones y hacer lo que a nosotros nos parece mejor y no lo que a Dios realmente le parece o lo que Dios te dice. ¿La fe será nuestro problema? Hay algunos pasajes en la vida de Jesús, mis hermanos, en la que Él en repetidas ocasiones, ¿sí?, a sus discípulos, por diferentes motivos, les hace referencia a su poca fe. Mira, vamos a Mateo, ahí en Mateo, en el capítulo 8. Vean, versículo 23. ¿Lo tienen? Mateo 8, 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis? Vean la respuesta de Jesús en una pregunta. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Vean la manera en cómo Jesús hace referencia a la poca fe que había en sus discípulos cuando se encontraban en medio de una aflicción, en medio de un problema, en medio de una situación difícil, adversa, en la cual estaban a punto de morir, en una tempestad. ¿Por qué tienes miedo, hombre o mujer de poca fe? ¿Sí? ¿Por qué te da miedo? O sea, vienen tempestades a tu vida, vienen problemas, dificultades, adversidades en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, ¿verdad? Como líderes, como pastores, ¿sí? ¿Y por qué tienes miedo? ¿Por qué te da miedo enfrentar esa situación? ¿Por qué te da miedo enfrentar la adversidad? ¿Por qué sientes que esa adversidad, ese problema es tan grande que te va a ahogar y que no sabes qué hacer y no sabes para dónde correr? ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? Entonces, el problema a veces puede estar en nuestra fe, mis hermanos. ¿Sí? Que no le creemos a Dios lo suficiente, que no ponemos todo en sus manos, sabiendo que Él tiene el control de todo. En Mateo 16, 5, 8 les hace referencia a la falta de provisión. Sí, mira, vamos a ver si nos da tiempo. 16, versículos 5 y 8. Del 5 al 8, perdón. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Vean, se olvidaron de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los sacerdotes. O sea, él se estaba refiriendo a la doctrina, pero ellos lo tomaron como que les estaba diciendo: híjole, se les olvidó el pan, ¿verdad? Dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos el pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Sí? ¿Ven? O sea, la provisión. O sea, Jesús estaba refiriendo a otra cosa, pero ellos dijo: híjole, si ya se dio cuenta que no trajimos pan para el café. ¿Sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer, Pedro? No traemos pan. ¿Sí? El Señor nos va a regañar. Y el Señor te dijo: a ver, ¿qué les he dicho? ¿No es cierto que el Señor va a suplir sus necesidades? ¿Sí? Y ya pasaron Mateo 6:33 y todavía no lo comprendieron. ¿Sí? Donde dice: por nada estén afanados, Dios conoce sus necesidades y Él suplirá. ¿Sí? Y aún así todavía estaban diciendo: no tenemos pan. ¿Sí? Y así pasa. ¿Sí? Muchos cristianos, ¿sí?, se afligen, ¿sí?, dudan. ¿Por qué? Porque ven la situación y ya, híjole, ya no tengo trabajo. Híjole, no me va a alcanzar para la renta. Híjole, mi hijo. Híjole, en mi trabajo tengo problemas. O sea, y no me va a alcanzar. ¿Y qué voy a hacer? Y es que me falta, y es que esto. Tranquilos, mis hermanos, no podemos dudar. ¿Sí? En Mateo 17, vean, 19 al 20. Aquí es cuando los discípulos intentaron sacar los demonios de una persona y no pudieron.
Y dice, viniendo entonces los discípulos, capítulo 7, versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. ¿Sí? Entonces, ahí le recrimina el Señor acerca de su poca fe, de la calidad de su fe. Entonces, mis hermanos, no podemos dudar. Realmente, ¿cuál es el problema en el que muchos, o por lo que muchos cristianos, ¿sí?, no vencen el mundo? ¿Por qué será que no hay esa transformación? Que siguen viviendo como si fueran mundanos, que siguen dejando su primer amor, que siguen tolerando tantas cosas en su vida, en sus iglesias, en sus familias. ¿Por qué se debe? ¿Sí? De que no escuchamos la palabra de Dios, no ponemos atención, no inclinamos nuestro oído, no obedecemos, o es nuestra poca fe. ¿Sí? ¿Será la poca fe? Porque cuando enfrentas situaciones te da miedo, dudas, o tu calidad de fe es tan pequeña, más pequeña que una semilla de mostaza. ¿Sí? Entonces reflexionemos, pensemos. ¿Sí? Porque se supone que si somos nacidos de Dios, tenemos que vencer, tenemos que ir de victoria en victoria, venciendo la carne, venciendo las tentaciones, venciendo el mundo, enfrentando la vida con valor, siguiendo el camino de Dios, la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, ¿sí? Sin tener miedo, sin tener dudas y con fe, ¿sí? Con una fe plena, constante, grande, pura. ¿Sí me explicó? Entonces ahora veamos el contraste en Juan. ¿Sí? En Juan capítulo 11, versículo 40, vean ahora una declaración muy distinta por parte de nuestro Señor Jesucristo. 11:40. ¿Sí? Aquí es cuando Jesús, ¿sí?, se dispone o se dirige a resucitar a su amigo Lázaro. Y Jesús le dice, quiten la piedra, ¿verdad? Y la hermana Marta, la hermana de Lázaro, le dice, Señor, dice, pero ya van 4 días que está ahí. Dice, ya huele feo, ya huele mal, lleva 4 días de muerto. Versículo 40. ¿Cómo le respondió Jesús? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Ven la fe? No te he dicho que si crees. ¿Sí? A ver, se levanta una tempestad en tu vida, ¿sí? Se levanta un problema en tu matrimonio, con tus hijos. Tienes aflicciones en tu trabajo, en el ministerio, en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a tener miedo? ¿Vas a dudar? ¿Vas a salir corriendo porque no tienes fe en que si tú crees en Dios y pones tu confianza en Él, verás lo que Dios es capaz de hacer, de restaurar tu matrimonio, ¿sí?, de levantar la iglesia, de librarte de tus enemigos, de restaurar la vida de tus hijos? ¿Sí? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema a veces, mis hermanos? Así que pregúntate, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, cristiano, cristiana, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Sí? ¿Cómo quieres vivir en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, la congregación como líderes? ¿Cómo queremos que sea la congregación? ¿Cómo queremos dirigir la congregación? ¿Queremos vivir en temor? ¿Quieres vivir en dudas? ¿Sí? ¿Quieres tener una calidad de fe que sea pobre, chafa, así como esas joyas, ¿verdad?, que de repente venden así, que se ven bien brillosas y bien bonitas, y entonces cuando le echas limón y bicarbonato, todas negras, verdes se ponen? O sea, ¿cuál es tu fe? ¿Sí? ¿En quién has puesto tu fe? Porque déjame decirte una cosa, de lo que tú te llenes, de lo que tú estés lleno y como sea tu vida cristiana, es de lo que tú vas a transmitirle a los demás que te rodean. ¿Sí? Si tú como padre, como madre, ¿sí?, estás llena de temor, de duda, y tu fe es una fe chafa, así, insegura, pobre, ¿qué le vas a transmitir a tus hijos? Pues miedo, inseguridad. Le vas a decir a tus hijos, ahora confía en Dios, y a ti te van a ver que en las primeras de cambio, en las primeras pruebas, sales corriendo, lloras, te afliges, te afanas, gritas. ¿Sí? Pues tu hijo va a decir, bueno, pues no se trata de tener fe,
Entonces, ¿qué le vas a transmitir a los demás que te rodean? También como líderes, como pastores. O sea, vienen pruebas, vienen desafíos al ministerio. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con temor? ¿Con dudas? O sea, vamos a tener una fe de, ay, es que no sé qué hacer, Señor. O sea, ¿qué le voy a transmitir o qué le vamos a transmitir los líderes a los hermanos? De lo que estemos llenos. ¿Sí? De lo que estemos llenos. ¿Sí? Así que tenemos que transmitir seguridad, valor, confianza, fe en el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieres vivir, mi hermano? ¿Sí? ¿En miedo? ¿En dudas? ¿En incredulidad? Siempre, siempre dudando de que Dios realmente pueda hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. ¿O prefieres vivir creyendo en Dios y viendo lo que Él es capaz de hacer en tu vida? Viendo lo que Él es capaz de hacer en tu matrimonio, en tu familia o en la congregación. Yo prefiero esto, ¿sí? Lo segundo, ¿sí? Hay que vivir confiando y creyendo en Dios plenamente, siempre, mis hermanos, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. No dudes, no tengas miedo, ¿sí? Demuestra tu fe, ¿sí? En el Salmo 91 que acabamos de leer, podemos ver, mis hermanos, la seguridad de quienes tienen a Dios como refugio. ¿Sí lo ves? Vamos otra vez al Salmo 91, por favor. Fíjense, Salmo 91. Vean nada más, ¿sí? Vean la seguridad de aquellos que tienen a Dios como su refugio, ¿sí? De los que habitan al abrigo del Altísimo, de los que moran bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? De los que le dicen a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la seguridad, mis hermanos, de que en verdad Dios es nuestro refugio, ¿sí? El que por fe, escúchame, el que por fe elige a Dios como su protector, encontrará en Él todo lo que necesita en esta vida. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí? El que por fe elige a Dios como su protector, ¿sí? Si tú confías y decides confiar en Dios y que Él sea tu refugio, tu protector, el que te cubre con sus alas, encontrarás en Él, todo lo que necesitas en esta vida. Paz, gozo, alegría, fe, templanza, sabiduría, inteligencia, provisión, todo. O sea, ya no tienes necesidad de andarlo buscando en otros lados, en otros dioses, ¿sí? En los hombres. ¿Sí me explico? O el que confía realmente en Dios y ha puesto su fe en Dios, tiene todo lo que necesita en esta vida. Y aquellos que han encontrado la seguridad en el Señor como su refugio, no pueden sentir otra cosa más que desear que otros, los que lo rodean, tengan lo mismo y sientan lo mismo, mis hermanos. ¿Sí? Sientes ese deseo de compartir la palabra, de llevar a tus hijos a la iglesia, de leer con ellos la Biblia, de orar por ellos, y eso es muy importante, mis hermanos. Compartíamos hace rato, ayer con unos hermanos, y con mi hermano José Luis, estaba compartiendo que es muy importante orar por nuestros hijos, ¿sí? Por ahí yo escuché el testimonio, si lo pueden ver en internet, testimonio de un sacerdote satánico. Dice que es declarado de alta escuela, ahora sí que como dice la Biblia, él sí conocía las profundidades de Satanás, ¿sí? Y él dice, él ya se convirtió a Cristo, y él nos exhorta a los padres a orar por nuestros hijos, porque dice que muchos de sus miembros de esas sectas, ¿sí? Son maestros, son profesores de escuelas, ¿sí? Y parte del plan de ellos es de que a través de sus clases, a través de sus lecciones que dan, ir poco a poco metiéndoles la filosofía y la ideología y encaminarlos al satanismo, ¿sí? A muchachitos ya desde los 10 años en adelante, estos maestros ya empiezan a meterles, inculcarles y a dirigir a las vidas de los hijos al satanismo, ¿sí? Pero dice este hermano ahora que ellos se dieron cuenta de que cuando hacían sus cultos y querían penetrar o oraban por algunos alumnos, por sus alumnos, se daban cuenta que habían algunos alumnos en los cuales no podían penetrar ellos, ¿sí? Y cuando se dieron cuenta que no podían penetrar la vida de esos niños, ¿sí? Empezaron a investigar y descubrieron que esos niños, sus padres eran cristianos y que sus padres oraban por sus hijos. Entonces, cuando uno ora por sus hijos, ¿sí? Dicen ellos que hay una protección, que realmente hay una protección que esos espíritus del mal no pueden penetrar. Entonces, qué importante es orar todos los días por tus hijos, leerles la Biblia,
¿verdad? Hacer lo que dice Deuteronomio, ¿sí? Comparte con ellos al levantarse, al andar en el camino, al acostarse. Cuando tengas la oportunidad, compárteles la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Tenemos que buscar la protección de Dios. Tenemos que realmente, por fe, elegir a Dios como nuestro protector, como nuestro refugio, porque es todo lo que necesitamos. ¿Sí? La vida espiritual, esta vida está rodeada de tentaciones. ¿Sí sabías? Hay tentaciones. Son tentaciones de Satanás y son como trampas del cazador. ¿Sí? Esas trampas que Satanás pone para que nosotros caigamos. Son como dice el Salmo, es una peste destructora. Porque Satanás, recuerden, él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y su propósito es engañar a uno de los escogidos y apartarnos de Dios y amargarnos y utilizar todo lo que sea posible para separarnos de los caminos de Dios y apartarnos del Señor. Sin embargo, aquí en este Salmo podemos ver que se nos promete a los creyentes una seguridad en medio del peligro. ¿Sí lo ves? La fe y la sabiduría de Dios, mis hermanos, nos ayudarán a vencer el temor y la duda. ¿Sí? Cualquier cosa que sucede en tu vida es por la voluntad de Dios, recuérdalo. Es por la voluntad de Dios y no tenemos motivos para temer ni dudar si realmente hemos puesto en Él nuestra confianza y nuestro amor. ¿Sí? Dios nos va a ayudar a vencer el temor. Dice aquí en el Salmo, con sus alas, ¿qué dice? Nos cubrirá, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás lleno de miedo, dudando, afanado. ¿Estarás qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad, su palabra. Es nuestro escudo para poder resistir al enemigo, para poder detener los dardos de fuego de Satanás, para tener la sabiduría de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, para que sepas distinguir que todo te es lícito, pero no todo te conviene y no todo te edifica. O sea, obtener sabiduría. Y pase lo que pase, mis hermanos, nada podrá lastimar nuestra relación con nuestro Padre amado. ¿Sí? Aunque surjan problemas, aunque surjan tempestades, aunque vengan aflicciones, porque sabemos que vendrán, ¿verdad? Sabemos que vendrán. ¿Sí? Los vientos y las aguas del río golpearán tu casa, dice la palabra, pero si tu casa está edificada sobre la roca, no caerá. Pero si la edificas sobre la arena, sobre tus propias ideas, por las filosofías del mundo, va a caer esa casa y vendrá destrucción. Entonces, van a haber aflicciones, sí, van a levantarse tempestades en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en la iglesia, sí, pero no podemos permitir, no nos podemos dar el lujo de pensar que esas tempestades, que esos problemas, que esas cosas que pasan en nuestra vida es para que suframos y para mantenernos en el dolor. No, sino al contrario, tenemos que pensar que esas cosas suceden para nuestro bien y para nuestro crecimiento, porque dice Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, que todas las cosas nos sirven para bien, nos ayudan para bien. ¿Sí? Y Jesús, mis hermanos, también sufrió. ¿Sí sabían? ¿Ya? Jesús en este mundo sufrió y a través del sufrimiento, dice la palabra, aprendió la obediencia. Fíjate, Hebreos 5:8. Vamos rapidito. Hebreos 5:8, fíjate lo que dice. Y aunque era hijo, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate lo que nos está diciendo, mis hermanos. Observa cómo trabaja Dios en sus hijos. ¿Sí? Dios utiliza nuestras adversidades, nuestros problemas, nuestros sufrimientos para meternos en un proceso de aprendizaje. ¿Sí te das cuenta? O sea, dice Jesús, por lo que padeció, la aflicción, el dolor, el sufrimiento en este mundo, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Sí? Entonces, véate cómo trabaja Dios en nuestra vida, mis hermanos. Así que cuando venga una prueba a tu vida, cuando vengan las aflicciones, cuando se levanten las tempestades en tu mar, en tu vida, no tengas miedo, ni dudes, hombre o mujer de poca fe. Y no dudes, no piensas que, ay Señor, otra vez, y comienzas, te tires ahí a llorar y a deprimirte, a entristecerte, ¿verdad? Y apartarte y alejarte de todo. No, piensa que esas cosas que están pasando son para tu bien.
te sirven para tu bien, porque en ese proceso Dios te ha metido a un proceso de aprendizaje. Es decir, ¿sí?, las cosas, ¿sí?, que pasan en nuestra vida debemos de comprenderlas, que si permanecemos en Cristo, todo ese sufrimiento, ¿sí?, no es para estancarnos, no es para retrasarnos, sino para impulsarnos a algo mejor. ¿Qué cosa? Crecer, madurar, ser sabios, ser más inteligentes. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, aunque por el momento tú estés padeciendo o estés pasando por situaciones que tal vez no son muy alegres, sino dolorosas, tal vez estés pasando por problemas, aflicción, no sé, en tu trabajo, en tu vida, en tu familia, ¿sí?, o si eres líder, estés pasando alguna situación en tu ministerio, mi hermano, dice aquí el Salmo que los que invocan a Dios, ¿sí?, verán la grandeza y el poder del Todopoderoso. Fíjate, regresando al Salmo 91, ¿sí?, fíjense lo que dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ¿sí?, yo también lo libraré. ¿Sí? Si tú has puesto tu amor en Cristo, ¿sí?, si tú has puesto tu amor en Dios, ¿sí?, dice aquí que Él te librará. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Fíjate, ya ves, relación, poner obediencia, poner nuestro amor, nuestra confianza en Dios y tener una relación con Él, ¿sí?, una relación cercana. ¿Sí? Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La promesa de Dios es de que, mi hermano, que Él a su debido tiempo nos librará a los creyentes de las tempestades, de los problemas, de las aflicciones que golpean nuestras vidas. Pero mientras pasas ese proceso o estás en ese proceso, el Señor dice aquí que Él estará contigo en medio de esa tormenta. Entonces, sí, acuérdense de la barca, ¿sí? Los discípulos estaban en la barca en la tempestad y Cristo estaba con ellos, pero ellos tuvieron miedo, dudaron, ¿sí?, a pesar de que ya habían visto muchos milagros de Jesús. Mi hermano, si Cristo está en tu vida, en tu corazón, en el centro de tu familia, no dudes, no tengas miedo, ¿sí?, no seas incrédulo, no seamos de poca fe, sino dejemos todo en el amor de Dios. Pongamos nuestro amor en Él, nuestra confianza en Él, porque cuando hemos conocido su nombre, Él nos librará, estará con nosotros en medio de cualquier situación. Así que, mis hermanos, sigamos adelante, firmes, reflexiona, ¿cómo quieres vivir? ¿Sí? Porque recuerden, nuestros hermanos de las iglesias que hemos estudiado tenían buenas cosas, pero habían dejado su primer amor. Se habían vuelto al mundo, se volvieron tolerantes, aceptaron tantas ideologías y tantas filosofías que todo lo que provocó o el resultado fue apartarse de Dios. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres apartarte de Dios? Porque apartados de Dios, nada podemos hacer, dice el Señor. Entonces, ¿cómo quieres vivir, mi hermano, mi hermana? ¿Sí? Porque hablamos mucho de que estamos en los tiempos finales y de que Cristo ya viene y de que pronto veremos más todas las profecías que se cumplen, pero recuerda una cosa, sí vendrán, estamos en los tiempos finales y se cumplirá todo, pero primero Cristo comenzará a juzgar a su iglesia. Antes que todas estas cosas pasen, Cristo va a comenzar con nosotros. ¿Sí? Así que tienes que prepararte, tienes que afirmarte, tienes que hacer que tus convicciones sean más firmes, más sólidas. ¿Sí? Ya no dudes, ya ten fe, confía en Él. Si ya no tengas miedo, ya no te aflijas, ya no te afanes demasiado, sino pon en Él tu amor y conócelo. Porque si crees, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios en tu vida? ¿Amén? Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias por cada uno de tus favores, Señor, que has hecho con nosotros. De verdad, Señor, has hecho grandes cosas maravillosas. Nos has dado paz, nos has perdonado de nuestros pecados,
nos has librado de la condenación del pecado, nos has fortalecido, has llenado nuestro corazón de paz, de gozo, de alegría, Señor. Pero sí, pero en verdad sí es cierto, vivimos en un cuerpo de pecado, vivimos nuestra carne es débil, Señor, y muchas veces tropezamos en la vida, pecamos, Señor. Pero tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos en la fe, Señor. Fortalécenos más en la fe. Ayúdanos, Señor, realmente a poner en ti nuestro amor, nuestra confianza. Que aunque se levanten tempestades, Señor, aunque el mundo se abalance contra nosotros con sus filosofías, sus doctrinas, nosotros nos mantengamos firmes, Señor, confiando en ti, sin miedo, sin duda, sabiendo, Padre, que si nosotros confiamos y tenemos fe, nada será imposible para nosotros y nada nos podrá separar de tu amor ni de tu mano, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado de ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos seguido actuando y viendo la vida y tomando decisiones de manera inmadura, con esa inmadurez y esa necedad que lo hacíamos antes de conocerte, Padre. Perdónanos, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a vencer el mundo. Somos hijos tuyos, hemos nacido, Señor, de Dios, y tenemos que vencer al mundo, y lo que vence al mundo es nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una fe fina, una fe valiosa, una fe refinada, como más refinada que el oro. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por el sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Gracias por pagar, Señor, por nuestros pecados, por redimirnos, por traernos a tus pies, Señor, por encontrarnos y tener presente, Señor, ayúdanos a tener presente esas palabras tuyas que le dijiste a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, a levantar nuestras familias, a luchar por nuestros hijos, a luchar por nuestra congregación, a amarnos más los unos a los otros, a cuidarnos, Señor, y a desarrollar tu mente, a manifestar tu mente y tus pensamientos al mundo. Somos sal y luz de este mundo, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues ahora los invitamos a que nos acompañen a los bautizos. Nuestra hermana Carmen se va a bautizar. Así que, pues, yo la verdad estoy muy emocionado. Así que vamos, hermanos. Amén. Amén. Amén.